¿Te imaginas un libro que hable de los Zetas, de este cartel tan temido aquí en México? Que sea protagonista un sobreviviente de los fundadores o que sea el brujo de los Zetas. Bien, si quieres saber más, te invito a que te suscribas a mi canal. Empezamos con este video. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos de un libro que habla del cartel de los Zetas, que se encuentra en la parte del Golfo, o al menos ahí estuvo. Y bueno, te invito a que pongas en los comentarios a qué libro me refiero. De todas formas, al último te lo pondré de quién es. Bien, este libro es de Ricardo Rafael, nada más para toda una pista. Y bueno, habla que obviamente que entrevista a un Zeta, en este caso uno de los fundadores del cártel, y bueno, es el Z9, que es Galdino Mellado Cruz. Bueno, aquí hay dos partes: uno, que puede ser él, o dos, que puede estar inmiscuido un brujo, un santero, por parte que, bueno, que obviamente atendía a los Zetas. Ahora bien, para empezar, si sea brujo o Galdino Mellado Cruz, pues sabe demasiado. ¿A qué voy? Bueno, primero marca el inicio pues de esto. Cabe resaltar que el libro está como, bueno, como tal, el diario, perdón, está inmiscuido en cómo lo relata el Z9, lo que investiga el periodista y lo que sobre todo hay en la entrevista. Bien, ahora, ¿a qué voy? La parte medular del libro, o al menos de los relatos, es que marca cómo cierta situación social, marginación, abandono familiar y violencia que él vivió, los llevó por ese camino. Y ese es el objetivo de del escrito. Es como tal, a lo mejor los datos se pueden ir corroborando con otros textos, con otras investigaciones, pero la parte medular e interesante es que todo el camino de este Z9, por así llamarlo, llegó como tal hacia la parte de volverse una escolta de Osiel Cárdenas Guillén. Ahora bien, sufrió tantas cosas, o al menos padeció ciertas violencias, que cuando llegó a donde pues estaban los Zetas, solamente era un grado más de dificultad. Es decir, agarramos un ejemplo, ¿no? Una persona que está inmiscuida siempre como en este tipo de violencia, ya sea familiar, escolar, abandono, digamos incluso hasta marginación, tiene todas las armas suficientes para caer en el crimen organizado. Es como la carne del cañón, y de todo esto se nutre pues lo que es el crimen organizado. Y es lo que yo creo que te da a entender un poco el libro. Muy aparte como de simpatizar, sientes esa vibra de que, o sea, no tenía de otra. Y no es que voy a donde dicen, a lo mejor es un poco de estereotipar, vincular el hecho de que, ay, es que roba porque tiene necesidad. Yo creo que lo cambiaría, o al menos esta visualización te cambia a que roba porque no conoce otra forma de obtener un ingreso o de hacerlo bien. Tal vez eso sí quedará bien. Ahora, ¿a qué voy? Bien, en el libro pues te marca el inicio, donde marca como los 45 soldados de los Gafes, recordemos que es una fuerza especial del Estado de México, perdón, donde pues reciben un entrenamiento en la Universidad de las Américas. En este entrenamiento se van los 41 o 45, no recuerdo bien el dato, pero allí aprenden técnicas de supervivencia extrema. Es decir, les dan cuerdas, les dan un cuchillo, y bueno, se parece un poco a los caiviles que son en Guatemala. Y recordemos que ellos también forman parte del cártel de los Zetas. Bien, ahí les enseñan sobre todo a torturar y a tener este comportamiento extremo.
tener tácticas especiales de guerra. Hablamos de inteligencia, terrorismo, contrainteligencia, lucha de vehículos en cuestión de terrestres, aéreos, acuáticos. O sea, eran unos militares de alta gama, así como los israelíes. De hecho, un dato de eso es que pues sí, los israelíes sí son militares de alta gama. Entonces, bueno, tiene cierta relación lo que es el libro. Bueno, cuando ellos regresan, se puede decir que de entrenamiento, dan como presentaciones, o una presentación especial en Santa Lucía, donde los ven y bueno, los invitan a trabajar, sobre todo en Tamaulipas, en la Procuraduría, ¿no? Tienen trabajo seguro, digamos que se empiezan a mover, y pues lo que como tal querían ver cómo funcionaba el cártel. Lo que nunca percibieron es que estaban trabajando con un agente de la policía judicial. Ahora, este dato sí se puede confirmar porque la mayoría de las personas que están o estuvieron en el crimen organizado vinieron de este tipo de instituciones, como la de FS, como la policía judicial, como la policía federal. Este tipo de agentes, antes de pasar a ser, digamos, narcotraficantes, cabezas o incluso escoltas o sicarios, primero estuvieron del lado aparentemente legal. Entonces no está de más decir que estos militares estaban actuando bajo órdenes, y un militar no te cuestiona, o al menos el tipo de educación que ellos recibieron no es de cuestionar, simplemente es de obedecer. Entonces se marca que Osiel Cárdenas Guillén era, bueno, ahí en el libro te dice que era como un cierto agente de la policía judicial y que bueno, a él lo escoltaban. Ahora, no es el único narcotraficante que llega a tener ese tipo de credenciales. Hablemos de Rafael Caro Quintero, de Ernesto Fonseca Carrillo, incluso de Miguel Ángel Félix Gallardo, que tenían credenciales de la DFS, lo que es la policía mexicana a la CIA, por ejemplo. Bien, ahora, cuando ellos están, pues Galindo empieza a relatar cómo se empiezan a inmiscuir, y bueno, llega la parte donde él dice que pues se dan cuenta quién es, y que bueno, les pregunta a Osiel Cárdenas Guillén si quiere seguir con ellos, ¿no? Entonces pues él dice que sí, o al menos todos dicen que sí, y pues hay un rito de iniciación en donde uno de los que estaban ahí, de los 40, pues había traicionado al mero mero, y pues lo tenían que eliminar de ahí. Lo eliminaron de una forma brutal, y sobre todo que uno de ahí era hermano, y pues lo tuvo que dar el último tiro. Bastante bueno, muy gore ese tipo de relato. Ahora, ¿por qué? Bueno, después de eso viene a que se empiezan a mover con el cártel del Golfo. Ellos son empiezan a ser el brazo armado, porque pues como tal eran muy buenos militares, y pues lo vimos. De hecho, estos primeros fundadores sí le dieron bastante dolores de cabeza al gobierno, y sobre todo pues hubo una lucha interminable con los otros cárteles. Bien, hay datos importantes en donde Mellado Cruz relata que pues tiene ciertas escenas trágicas que le perturban demasiado, el asesinar inocentes y la manera en cómo lo hicieron. Aquí es donde se habla, por ejemplo, de canibalismo. No solo Heriberto Lascano, como es la parte que ya sacó un video de este personaje donde lo practica, sino el Hummer también dicen que practicaba este tipo de canibalismo. Pero vaya, a lo que voy es que según parece es que era parte de la adrenalina de ellos que los obligaba a comer carne, por la manera en cómo estaban involucrados en esta parte del crimen organizado, y sobre todo las tareas que hacían. Entonces yo no tengo duda que de verdad a todos, o en general de ahí de los fundadores, hayan consumido carne humana. Bien, después de eso pues se empieza a tener como esta parte de querer más dinero. Galindo habla como que todos querían tener dinero, propiedades, lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? Poder adquisitivo, lo que no tuvieron a lo mejor de niños, tenerlo de grandes, y bueno, tener esta situación no de inferioridad, pero sí de una manera correcta. Bien, y bueno, en el libro también marca cómo pues fueron algunas
no detenciones, pero sí a lo mejor muertes, por ejemplo de Arturo Guzmán de Sena, del Hummer, de Heriberto Lascano, hasta la manera en cómo Mellado Cruz también cayó en la cárcel y luego fue liberado o incluso hasta dado por muerto, ¿no? Entre otros, por ejemplo, como el suicidio del Pu, que hay otro Z que ahí estaba con ellos. El libro, les digo, está interesante referente a este tipo de relatos, porque incluso hay uno interesante que es el caso de Ciudad Juárez, y ahí es donde está un poco complicado, porque dice, al menos este personaje del Z9, que para entrar ahí a Ciudad Juárez había una persona que manejaba ciertos rituales con mujeres, ¿no? Donde tenía que llevar a una mujer, era como el pago a derecho a piso para trabajar ahí. Y bueno, de hecho el ritual sí está un poco perturbador y como lo describe. Y bueno, a veces esto te da empatía en cómo, este caso te da la manera en cómo se manejó la situación en Ciudad Juárez. Y que no está muy lejos de lo que se especula, que es una serie de sectas que pues están a cargo de ese tipo de desapariciones. Entonces es algo que marca, de hecho es un dato perturbado ahí. Y que bueno, ahora, ¿qué es lo contradictorio? Pues Galdino dice que también era brujo. ¿A qué es lo que voy? A que pues le echaba las cartas, o al menos preguntaba a sus espíritus, para preguntar sobre sus patrones, que era Auxil Cárdenas Guillén o Tony Tormenta, e incluso a sus mismos amigos. Él dice que pues como tal se hizo santero desde niño, y esta información le llega a confirmar su mamá, en donde tiene una entrevista donde le dice que sí, tiene una práctica religiosa, que en México se fue a realizar este tipo de práctica y que después pasó a ser en Matamoros. Ahora, eso es lo contradictorio e inverosímil del personaje. O es el Z9 o es el brujo de los Zetas. Es algo que ustedes me pueden comentar. Si ya leyeron el video, ustedes que concluyen. Sabemos que también tiene partes ficticias el libro, sí lo puede tener, porque está pues enrollado en ese tipo de trama, pero hay datos que tal vez no están muy lejos de lo que ocurrió y que bueno, resalta mucho, o al menos yo me quedo con esa parte, de cómo cierta vida de una persona puede llegar a concluir en esto. Y bueno, si el video te gustó, no olvides dejar tu like, un comentario y bueno, compartir con alguien que también le gusta este tipo de temas objetivos, y claramente lo manejamos de manera de información y sobre todo de compartir este tipo de opiniones sobre estos temas. Si quieres que profundice más en esos temas parecidos, házmelo saber como te lo acabo de indicar. Nos vemos, hasta la próxima.